Bienvenidos a un nuevo video y este es un nuevo episodio de Sobreviví a un asesino, una miniserie que lanzamos la semana pasada o hace 2 semanas, no me acuerdo muy bien. Y de tanto que le gustó a la gente decidimos ir actualizando esta miniserie en los próximos meses. Hoy tenemos un capítulo, capaz que en unas semanas tengamos otro. Gracias a toda la gente que estuvo interactuando con esta miniserie y gracias a ustedes vamos a seguir teniendo episodios aquí en este canal. En la historia de hoy hablamos de un caso de Chicago. Corazón Amurao Atienza. Ella sobrevivió a un asesino. La mañana del 14 de julio de 1966, el barrio Jeffrey Manor, al sur de Chicago, se estaba despertando por los gritos de una joven pidiendo ayuda desde el segundo piso de su departamento. Eran como las 6:30. Los vecinos comenzaron a acercarse y acumularse junto al complejo de departamentos que era conocido en la zona por alojar a estudiantes del hospital comunitario. La chica, una filipina de 23 años, de apenas 1,48 m, repetía desde el borde de la ventana: un hombre mató a todas mis amigas, soy la única sobreviviente. La policía llegó poco después, encontrando una escena horrible. 8 jóvenes enfermeras habían sido atacadas, torturadas y asesinadas, pero la novena, que era Corazón Amurao, sobrevivió para contar la historia y llevar a Richard Speck a pasar el resto de su vida tras las rejas. Corazón Amurao Atienza, más conocida como Cora, era originaria de San Luis, un pintoresco pueblito costero en la provincia de Batangas, conocido por su volcán y sus hermosas playas al sur de Manila, en Filipinas. Venía de una familia bastante grande, tenía 7 hermanos, todos en su pueblo hablaban en el idioma tradicional de Tagalog, pero desde que estaba en primer grado aprendió a hablar en inglés, era muy buena estudiante y sobresalió en su clase. Se graduó en la Far Eastern University de Manila y trabajó por un par de años como enfermera hasta que en 1966 se postuló para trabajar en Estados Unidos. Fue aceptada y le asignaron al South Chicago Community Hospital. El 1 de mayo de ese año llegó al aeropuerto O'Hare, como muchas otras filipinas con el sueño de una vida mejor. Se estableció en una de las casas adosadas en el 2300 de la calle East 100, con otras 7 jóvenes de su edad, todas enfermeras o estudiantes de enfermería como ella. Las siguientes 2 casas adosadas también alojaban a más de sus compañeras. Cora disfrutó mucho estos primeros 2 meses de su residencia. Trabajaba en el hospital de 7 de la mañana a 15:30 horas. Después solían volver juntas en un bus que las llevaba de vuelta al complejo. Todas se llevaban muy bien, estudiaban juntas y se repartían los quehaceres de la casa. Les encantaba reunirse con sus vecinas a comer, a charlar y escuchar música. Ella empezaba a acomodarse en esta nueva rutina y a sentirse cómoda en Estados Unidos, pero todo iba a cambiar en una sola noche. El miércoles 13 de julio de 1966 hacía un calor terrible. Cora cumplió su turno como todos los días. Al volver del hospital, Merlita Gargullo, que también era inmigrante de Filipinas como ella, había cocinado adobo, que es un plato filipino muy típico. La casa tenía un olor delicioso. Se sentaron a comer ellas 2 y otras 4 compañeras se unieron después. A todas las demás les encantó la cena, fue un momento muy lindo que compartieron y que Cora recuerda con cariño hasta la fecha. Después de eso fue un día ordinario. Tomó una siesta, lavó la ropa, la colgó a secar en el sótano, escribió unas cartas para enviar a su familia y se acostó como a las 10:30 de la noche en su cama, que era la litera de arriba a la de Merlita, en la habitación que compartían con otras 2 chicas más. Eran cerca de las 11 de la noche cuando esa escena dio un giro terrible que nadie esperaba. Se escucharon unos golpecitos en la puerta del cuarto. Pensando que era alguna de sus compañeras que necesitaba algo, no dudó en levantarse y abrió la puerta. Entonces Cora fue la primera en encontrarse cara a cara con este hombre, alto, de 1,80 m, con el pelo claro, peinado hacia atrás y la cara llena de marcas como cicatrices de varicela. Estaba todo vestido de negro y tenía un fuerte olor a alcohol. Tenía un revólver en una mano y un cuchillo en la otra. Este hombre se llamaba Richard Speck. Había entrado por una ventana en la parte trasera de la casa.
Speck empujó a la joven y fueron por toda la casa reuniendo a las demás estudiantes en la habitación principal. Les dijo que no les iba a hacer daño, que solo necesitaba dinero para llegar a New Orleans. Si le daban todo lo que tenían, se iba a ir sin lastimar a nadie. Las chicas reunieron de inmediato todo lo que había en sus carteras, pero no llegaban ni a $100. Media hora después, el intruso seguía ahí con el dinero en los bolsillos y sin apuro por irse. Las enfermeras estaban entrenadas para lidiar con situaciones de alto estrés, entonces intentaron distraerlo hablando con él y haciendo chistes mientras él fumaba un cigarrillo, con la esperanza de que no les haga nada. En ese momento se abrió la puerta y Gloria Davy, otra estudiante que vivía ahí, entró a la casa encontrándose con un arma apuntándole directo a la cabeza. Speck la llevó a la habitación con las demás. Esto lo había asustado, la atmósfera cambió por completo, agarró una de las sábanas y la cortó en tiras con su cuchillo, con las que les ató las manos a todas detrás de la espalda y también los tobillos, dejándolas indefensas en el piso una al lado de otra. Seguía asegurándoles que no les iba a hacer daño si no se resistían o gritaban. Agarró a Pamela Wilkening y se la llevó a otra habitación. En ese momento las demás jóvenes se quedaron encerradas y atadas. Estaban seguras de que el hombre iba a abusar de ellas, así que acordaron que lo mejor era no resistirse para que no les hiciera todavía más daño. Mary Ann Jordan y Susan Farris justo llegaron en ese momento, encontrándose a Speck amordazando a Pam e intentando abusar de ella. Las dos mujeres intentaron huir, pero él las atrapó y las apuñaló repetidas veces antes de que siquiera puedan gritar por ayuda. Esto fue lo que desató la masacre. Para él, tenía que matar a todas para no dejar testigos, porque ya había asesinado a 2 chicas. Las demás seguían en la habitación, escucharon los ruidos pero no sabían exactamente qué estaba pasando. Escucharon gritos, escucharon los ruidos que indicaba que hubo algún tipo de pelea. Pero por el resto de la madrugada el hombre fue sacándolas una por una sin decir nada, fría y metódicamente. Las últimas en la habitación fueron Corazón Amurao y Gloria Davy, todavía acostadas en el piso, una al lado de la otra. Entonces Cora decidió intentar salvarse y rodó bajo una de las camas dobles justo antes de que Speck vuelva a abrir la puerta. Él entró y fue directamente hacia Gloria, la llevó al sillón de la sala, la desvistió, abusó de ella y la estranguló. Todo esto mientras Cora estaba ahí abajo de la cama, segura de que su turno iba a llegar después. Richard Speck estuvo dando vueltas por la casa por varios minutos después de matar a Gloria, pero no parecía estar buscándola, más bien parecía que buscaba cosas de valor para robar. Lo más probable es que se haya olvidado de que había una persona más. Capaz que fue por la adrenalina del momento que no se dio cuenta de que habían 2 chicas al final y que Cora no estaba ahí. Además, Cora era bastante chiquitita, que era capaz de pasar desapercibida entre las demás. Pasaron 2 horas hasta que se animó a salir de debajo de la cama cuando vio las primeras luces del amanecer. Ya no había escuchado nada en un buen tiempo, no estaba segura si el intruso se había ido o seguía en algún lugar del piso de abajo, pero no podía esperar más. Rompió la tela metálica de la ventana, sacó la cabeza y comenzó a gritar por ayuda. Estuvo cerca de 20 minutos ahí hasta que suficientes vecinos se juntaron y llegaron las autoridades. Los peritos encontraron una escena horrible. La casa estaba llena de sangre, en todas las habitaciones estaban repartidas las víctimas, todas atadas de manos, con nudos complicados hechos de sábanas. 8 en total con diferentes tipos de muertes. En cerca de 5 horas pudieron identificar a todas. Las víctimas fueron Pamela Lee Wilkening, de 20 años, había muerto de una puñalada al corazón. Pamela estaba a solo un mes de graduarse como enfermera y estaba muy emocionada. Siempre quiso ser enfermera porque le gustaba mucho la gente, era miembro del club de futuras enfermeras cuando estaba en secundaria, era la más callada del grupo, muy inteligente y estudiosa. Después, Merlita Gargullo, de 22 años, murió de varias apuñaladas y fue estrangulada con una sábana. Merlita era la mayor de 9 hermanos, la primera en su familia en ir a la universidad y en salir del país. Voló a Estados Unidos en el mismo avión que Cora. Era la más trabajadora y eficiente de todas, tenía una hermosa voz y siempre cantaba mientras hacía sus labores de la casa.
Le seguía Susan Bridget Ferris, de 21 años, murió de 21 puñaladas. Susie era alegre, extrovertida y divertida. Desde chica le encantaba la moda y como su familia no tenía los medios para gastar en ropa, ella aprendió a coser para hacer sus propias prendas. Se había comprometido y estaba planeando su boda con Phil, el hermano de Mary Ann. Después le seguía a ella, Mary Ann Jordan, de 20 años, fue apuñalada en el pecho, el cuello y los ojos. Mary Ann creció escuchando a su papá hablar de lo maravillosa que era su abuela, llamada Grace, que era enfermera, así que quiso seguir sus pasos. Era deportista y llena de energía, muy conocida por su sentido del humor. Ella ya no vivía en la casa con las demás chicas, había vuelto a lo de sus padres, pero esa noche Susie estaba ahí con su hermano y le preguntó si quería volver con ella al complejo para quedarse a dormir y hablar de la boda. Lastimosamente, aceptar esa invitación de su amiga le costó la vida. Después estaba Nina Jo Schmeil, de 24 años, tenía una puñalada en el pecho y fue sofocada. Nina empezó tarde la carrera porque primero había probado ser secretaria, pero prefirió dedicarse a ayudar a la gente después de ser voluntaria en un hogar de ancianos. Todos sus pacientes la recuerdan con cariño porque era muy dedicada y hasta solía darle regalitos para verlo sonreír. La siguiente víctima fue Patricia Ann Matusek, de 20 años, tenía una puñalada en el hígado y también fue estrangulada. Pat era hija de inmigrantes checos, creció en un barrio donde todas las familias eran de clase trabajadora y todos eran muy unidos. Ella era inseparable de su mejor amiga Arlene, que en la noche del crimen había salido con ella. Acababa de llegar a la casa como a las 10 de la noche, poco antes de que el intruso aparezca. Después hablamos de Valentina Pasión, de 23 años, fue degollada. Tina debía su nombre a que había nacido un 14 de febrero. Ella también había llegado desde Filipinas con Cora y Merlita. Era una chica brillante y se había ubicado en el top 10 de mejores egresadas de la Universidad de Manila. Desde que llegó se esmeraba por trabajar para poder enviarles casi todo el dinero que ganaba a su familia. La siguiente víctima fue Gloria Jean Davy, de 22 años, fue la última víctima, murió estrangulada y fue la única con claros indicios de haber sido violada. Gloria era una chica terca, independiente, creativa y súper divertida. Le solía pagar a su hermanita Lori, que vivía con su padre muy cerca del complejo, para que vaya en bicicleta a ayudarla a lavar los platos o recoger la ropa. Sus 5 hermanos la admiraban mucho y estaban esperando con ansias que se gradúe para que vuelva a casa con ellos. Nos pareció importante resaltar quiénes eran estas personas, no solo contar cómo murieron, sino que hacer que se sienta que no solo fueron un número para este asesino, sino que fueron personas que realmente pasaron por algo terrible. Pero vamos a la captura y la condena de este asesino. Los médicos pensaban que Corazon Amurao iba a tener algún tipo de quiebre psicótico después de lo que le tocó vivir y que iba a ser imposible que pueda ser capaz de hablar sobre esa noche. Pero Cora pudo dar una descripción detallada del hombre que había matado a sus amigas. Recordaba su cara alargada, su pelo grasoso estirado para atrás, nariz y orejas grandes, cicatrices en la cara y un detalle muy importante, tenía un tatuaje en el brazo que decía "Born to Raise Hell". Sorprendió a todos con su fortaleza. En sus propias palabras dijo: "Yo vengo del lugar que se hacen balisongs". ¿Por qué te sorprende? Los balisongs son un tipo de navaja mariposa, para aclarar, que fue creada en Filipinas. Ese mismo día, el 14 de julio, se publicó en los periódicos locales los datos sobre el sospechoso. Los medios de todo el país y todos los noticieros se unieron a compartir la noticia, los rostros de las 8 enfermeras y el retrato hablado con la descripción del sospechoso estaba en todas partes. Los encargados de una gasolinera reportaron a las autoridades que el día anterior al crimen, un hombre que se parecía al retrato había dejado ahí sus maletas para que las guarden. Les había dicho que estaba buscando trabajo en un barco. También mencionaron que el sospechoso dijo que era marinero y tenía mucho sentido porque los nudos que él utilizó para atar a las víctimas eran muy complicados, algo muy normal en un marinero. Contactaron con la oficina de la Unión Marítima Nacional, que estaba muy cerca de la gasolinera. Ahí descubrieron que había un barco que iba a salir hacia New Orleans muy pronto, lo que coincidía con el relato de Cora. Hubo un hombre que se presentó para ese trabajo y había una ficha que había sido descartada con el nombre de Richard Speck. Él tenía antecedentes por robos, asaltos y uso de drogas,
por lo que sus huellas dactilares estaban registradas en el sistema y pudieron compararlas con huellas que encontraron en la escena del crimen. Las huellas coincidían, todas las fichas se alineaban, la policía corrió el riesgo de publicar en la prensa el nombre y la foto del sospechoso, algo que normalmente no se hace hasta que tengan pruebas más concretas, pero querían atraparlo antes de que sea capaz de volver a hacer algo parecido. Nuevamente la noticia estaba en cada periódico, televisión y radio del país. Por esta presión probablemente fue lo que llevó a Richard Speck a intentar sacarse la vida, ya que el 17 de julio, apenas 3 días después del crimen, fue reconocido en la sala de urgencias por un doctor que acababa de ver una noticia sobre él. Speck había ingresado con 2 cortes grandes en los brazos, uno de ellos sangraba mucho porque había alcanzado una arteria. Al acercarse el doctor para ver estas heridas, ahí fue cuando reconoció el tatuaje de Born to Raise Hell y alertó a las autoridades. Una vez que curaron sus heridas, fue arrestado. Richard Speck fue acusado con 8 cargos de homicidio agravado. Al ser interrogado, él dijo que esa tarde había estado bebiendo mucho en un bar donde conoció a otros 3 marineros que supuestamente después le invitaron a inyectarse una droga que no sabía qué era. Aseguró que posterior a eso no recordaba absolutamente nada hasta que se despertó al día siguiente en su habitación de motel lleno de sangre y con un arma que no era suya. Intentaron disminuir su responsabilidad insistiendo en un lapsus de amnesia y alegando que el ataque fue una demencia temporal producida por las drogas. Pero en el juicio fue clave el testimonio de Cora Amurao. Ella relató todo lo que sucedió con detalles y en el momento en que le pidieron que identifique al asesino, se levantó del estrado, caminando hasta donde Speck estaba sentado y lo apuntó con el dedo a centímetros de su cara y dijo: "Este es el hombre". Richard Speck fue encontrado culpable de todos los cargos y condenado a la silla eléctrica, pero más adelante su condena cambió a 1200 años de prisión por cambios en las regulaciones del estado de Illinois. Cora volvió a Filipinas poco después del juicio, trabajó de enfermera en el Far Eastern University Hospital y se casó en 1969 con un abogado y agente de bienes raíces llamado Alberto Bert Atienza. Juntos volvieron a Estados Unidos unos años después y se establecieron en Washington, donde ella trabajó hasta jubilarse en el Georgetown University Hospital. Tuvieron 2 hijos que hoy en día ya tienen más de 40 años y varios nietos que son su adoración. Cora rechazó en varias ocasiones ofertas para hacer de su experiencia un libro, series o películas. Ella mencionó lo siguiente: "Deseo dejar en claro que la memoria de mis queridas colegas es tan importante que yo no aceptaría dinero para contar esta historia". Mantuvo un perfil bajo y volvió a una vida lo más anónima posible. Richard Speck, en cambio, sí generó controversias. En la prisión se hizo conocido como Birdman después de que pasó más de un mes cuidando un gorrión que se había caído al patio de la cárcel y se había lastimado un ala. Lo tenía como mascota y lo llevaba a todas partes en su hombro con una cuerdita atada en su pata. Cuando los guardias le dijeron que no podía tenerlo más, lo tiró como si nada a un ventilador prendido, diciendo que si él no podía tenerlo, nadie más podía. Esto es referenciado en un episodio de la serie Mindhunter. Yo vi ese episodio, les recomiendo la serie por si quieran ver, que justamente aparece este personaje. Speck murió en la cárcel en 1991 de un ataque al corazón. Hasta aquí la historia de hoy de Sobreviví a un asesino. Espero sus comentarios y nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.